Más de 158 colectivos y 300 familiares de víctimas de desaparición expresan su apoyo al Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas por iniciar el procedimiento de investigación respecto de las desapariciones en México y se oponen pues al acuerdo del Senado para censurar esta decisión por parte del Comité de Naciones Unidas, y también incluso llegó a pedir Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva, la destitución de quien encabeza el comité, el francés Olivier de Fouville. Vamos a conversar con el maestro Santiago Corcuera. Él fue presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas y es profesor de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué tal, Santiago? Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, parece que tuvimos ahí un problema en el enlace con Santiago Corcuera. Ahora mismo lo vamos a resolver porque este es un tema que no podemos dejar de ninguna manera en el olvido. De acuerdo con cifras oficiales que hemos comentado ampliamente aquí, pues hay más de 124,000 desaparecidos en México en la lista del Comité Nacional de Búsqueda, de las cuales más de 50,000 corresponden al sexenio pasado. Pero bueno, ya tenemos a Santiago Corcuera con nosotros. Santiago, gracias por estar en el programa. Buen día. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, creo que es importante decir que cuál es el papel del Comité contra las Desapariciones Forzadas. Le toca pues ver que las partes, los países que han suscrito esa convención, entre ellos está México, pues cumplan con lo que ahí está establecido. Exactamente. Es muy importante recordar el nombre de la convención. La convención se llama Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Entonces, el Comité contra las Desapariciones Forzadas tiene como función ver que los países que son partes en el tratado cumplan con las disposiciones de la convención, sí, que tiene como objetivo proteger a todas las personas contra las desapariciones forzadas. Es decir, el comité nunca tiene una motivación de carácter político, ni intervencionista, ni nada de eso, sino que su intención es comprobar que las medidas que adopten los estados partes sean conducentes para proteger a todas las personas en el territorio bajo la jurisdicción de ese estado de las desapariciones forzadas. México es parte de esa convención desde los años 80, ¿verdad? A ver, creo que perdimos a Santiago Corcuera nuevamente. Bueno, volveremos sobre el tema del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, y también qué significa esta investigación que se ha propuesto realizar el comité ante incluso la posibilidad de que el asunto sea discutido en la Asamblea General de la ONU. Perdón, ¿desde cuándo somos parte de la convención, Santiago? Desde el principio. Sí. México fue uno de los estados partes que ratificó la convención, incluso antes de que comenzara a entrar en vigor la convención. Sí. O sea, México es parte de la convención desde que esta entró en vigor en diciembre de 2010. Diciembre de 2010 entró en vigor, y desde antes México había firmado, porque se tiene que reunir un número de países, ¿verdad?, para que entre en vigor. Sí, 20. Y el 20º país ratificó en diciembre del 2010 y fue cuando entró en vigor la convención. Bueno, ¿qué significa este procedimiento basado en el artículo 34 de la convención, Santiago? Significa que México fue objeto de vigilancia por parte del comité desde el 2015 en adelante, y ha tenido participación de vigilancia el comité respecto de México en el 2015, en el 2018, en el 2021, que vino el comité a México a hacer una misión de acopio de información en el 2021, emitió un informe en el 2022, compareció nuevamente en México en el 2023 para dar seguimiento a las recomendaciones del comité derivadas de la visita a México, y ante la falta de resultados para reducir el número de desapariciones, el comité ahora
el último recurso que tiene es el artículo 34, que establece que cuando haya recibido información que le parezca fundamentada de que en el país se están cometiendo desapariciones generalizadas o sistemáticas, información que el comité ha venido recabando desde el 2014, digamos, por lo menos, podrá someter a la consideración de la Asamblea General por conducto del secretario general de la ONU la situación de las desapariciones forzadas en ese país. Y esa es la decisión que adoptó el comité el viernes pasado, que dijo: voy a iniciar el procedimiento y le voy a pedir al Estado parte que me mande información al respecto para ver qué ha estado haciendo, si ha estado haciendo cosas distintas a las que me he informado anteriormente, y con base en la información que eventualmente el Estado mexicano le mande al comité, ya el comité tomará una decisión si manda a la atención de la Asamblea General o no la situación de las desapariciones en México. Bien, me queda unos segundos en este bloque. Santiago, te pediré por favor que te quedes con nosotros para que sigamos conversando, pero nada más para terminar, ¿hay algún otro país que haya sido motivo de un procedimiento igual? No, es la primera vez en la historia del comité, desde que la convención está en vigor, que el artículo 34 es utilizado. Primera vez en 15 años, digamos. Agradezco mucho a Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas y profesor de la Universidad Iberoamericana, que me haya esperado para continuar esta conversación. Decíamos entonces, antes de la pausa, que esta es la primera vez en 15 años desde que está vigente la convención que se aplica a un país este procedimiento basado en el artículo 34 que pide en el caso de México, ante pues una constante omisión y falta de resultados ante las desapariciones, que entregue pues mayor información y que eventualmente este tema pueda ser discutido en el seno de la Asamblea General de la ONU. Santiago, ¿hay en México actualmente una discusión semántica en torno a este tema? Porque desde el oficialismo, desde el Ejecutivo y desde el Legislativo se señala que en México no se practica la desaparición forzada, entendida esta como la desaparición la desaparición de personas por parte de agentes del Estado. ¿Es correcto esta forma de abordar la discusión? No, porque la definición de desaparición forzada en efecto dice que es la privación de la libertad a manos de agentes del Estado, pero no nada más directamente de agentes del Estado, sino también de agentes particulares que actúan bajo la autorización, el apoyo o la aquiescencia de agentes del Estado. Y está comprobadísimo que en México muchísimas de las desapariciones que en efecto son cometidas por agentes delincuenciales, también hay coparticipación directa o indirecta de agentes del Estado, ya sea por autorización, en donde el policía le dice: sí, adelante, no te va a pasar nada, haz lo que vas a hacer; apoyo, en donde se le puede dar dinero, financiamiento, armamento, etcétera; o aquiescencia. Y la aquiescencia, en pocas palabras, es cuando los agentes del Estado, pudiendo y debiendo hacer lo que sea necesario para impedir que se cometan las desapariciones, no lo hacen. ¿Por qué? Porque hay connivencia con el agente delincuencial u otras circunstancias que permitan asumir que los agentes del Estado están coparticipando con el crimen organizado por acción u omisión. Entonces, parece que la posición del oficialismo se limita a decir: los agentes del Estado no cometen desaparición forzada, lo cual también es falso. Si tú revisas, por ejemplo, la página de ¿A dónde van los desaparecidos? En Twitter o en X, vas a ver un hilo que subieron ayer con decenas de casos en donde sí ha habido participación directa de agentes del Estado, o han sido ellos mismos los que se han llevado a las personas. Porque hay que recordar que el Estado mexicano, o sea, los agentes del Estado mexicano, no son solamente los agentes federales, sino también
los agentes municipales y los Sí. agentes estatales y de cualquier sector o nivel. La definición de responsabilidad internacional del Estado es la ejecución de un acto internacionalmente ilícito, o sea, contrario al derecho internacional, que ha sido ejecutado por cualquier agente gubernamental de cualquier sector o nivel. En una república federada, la convención dice expresamente que sus disposiciones aplican tanto a la federación como a las entidades que componen a esa federación y a todos los servidores públicos que participen como servidores públicos, no importa si son municipales, estatales o federales. Sí. Entonces, no es cierto ni que el Estado no cometa desaparición forzada, porque hay casos que están documentados en donde agentes del Estado han privado de la libertad y luego desaparecido a las personas, y también, como comprenderás, muchísimos casos en donde se ha demostrado que hay coparticipación, connivencia, tolerancia de agentes del Estado. Aquí Por agrego ejemplo, un el dato. caso del rancho Izaguirre, ¿no? Sí. Que estuvieron autoridades en septiembre, que ya se sabía que las autoridades locales lo sabían desde antes y no hicieron nada. Sí. Entonces, decir que no hay desapariciones forzadas en México es falso y no ayuda a solucionar el problema, porque el primer paso que una persona tiene que tomar cuando quiere solucionar un problema que tiene es reconocer que lo tiene. Porque si no reconoces que tienes un problema, pues dices, no, yo no tengo ese problema y no tengo por qué hacer nada para solucionar un problema que no tengo. Entonces, el primer paso que tiene que tomar el Estado mexicano es reconocer la dimensión del problema, que fue lo que le recomendó el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas al gobierno de Calderón en el 2011, que le dijo, oye, no niegues la realidad, porque si la niegas, no vas a hacer lo suficiente ni lo conducente para solucionar este grave problema. Aquí agregamos un dato que ha surgido en nuestro reporteo, que tenemos, la verdad, muchos casos en los que personas van a denunciar una desaparición y lo que después de denunciar la desaparición, lo primero que sucede es que se comunican con ellos para amenazarlos. Entonces, bueno, ahí hay una evidencia más. Bueno, pues clarísima evidencia de connivencia. Santiago, me quedan solamente 2 minutos y quisiera aprovechar para preguntarte lo siguiente. ¿Cuándo se podría esperar? O sea, ¿cuáles son los pasos que siguen y cuándo podría llegar eventualmente ese caso a la Asamblea General? No lo sé y no quiero adivinar, porque como es la primera vez que se aplica el procedimiento, pues no sé. Sería adivinar, pero yo imagino que van a ser meses. Meses, bueno. Y será el comité aprobó unos lineamientos que no he leído, porque creo que no los han hecho públicos, sobre el procedimiento de aplicación del 34. O sea, primero recibo información, después le pido al Estado, después el Estado me manda la información. Lo más probable es que cuando el comité, que todavía no lo hace, cuando el comité le pida al Estado mexicano la información y le mande la lista de temas que va a querer que le mande el Estado mexicano, le diga, me lo tienes que mandar en un plazo de 6 meses, por ejemplo, pero no sé cuánto sea todavía. Sí. Bueno, pues estaremos pendientes de todo ello. Me quedan unos segundos. Únicamente, ¿qué comentario, un comentario breve que pudieras hacerme sobre quien encabeza actualmente el comité? El señor Olivier de Frubil es una de las autoridades máximas en el mundo en materia de derechos humanos y en particular de desaparición forzada. El señor Olivier de Frubil es el presidente del comité. La decisión no la tomó el señor Olivier de Frubil, la tomó la plenaria del comité. El señor de Frubil es solamente un portavoz del comité. Tratar de decir que lo van a destituir o que van a pedir su destitución es un despropósito de carácter completamente demencial, porque es ignorar cómo funcionan estos órganos. Al señor de Frubil no lo designó un órgano de la ONU, el secretario general, o no. Lo designaron los estados partes de la convención. Perdón. Y la designación de presidente no fue una decisión de la ONU, sino de los otros integrantes del comité. Al presidente, cuando yo fui presidente de ese comité, a mí los que me designaron fueron mis compañeros del comité. Nadie que tuviera que ver una autoridad de la ONU, como cree el Senado de la República. Entonces, eso es lo que te puedo decir así rápido. Pues, Santiago, te agradezco mucho estos minutos y vamos a seguir con el tema. Muy amable. Al contrario, gracias por considerarme y gracias por tomar en cuenta estas importantísimas situaciones que está padeciendo el país. Gracias, Santiago.